Gracias, hermano Danilo, que nuevamente que Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedir que tomen su Biblia y la abran, por favor, en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo número 2. Capítulo 2 de la epístola a Tito. Vamos a leer un versículo, unos versículos, del 11 al 14, pero el mensaje de hoy nos vamos a concentrar en el versículo 11. Si lo pueden leer conmigo sería genial. 11 al 14. Porque la gracia de Dios, lean conmigo por favor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito Dios y Padre, nos disponemos a exponer tu palabra, a oír tu voz. Háblanos, Señor. Y yo, Padre, me presento delante de ti. Te ruego que me des humildad porque la necesito, Señor, para exponer tu palabra. No me permitas exponerla con soberbia, orgullo, altivez. Dótame de la humildad de Cristo para entregarla con humildad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque me permites exponerla con amor. Un amor ferviente y creciente por los que oyen. Dales también a ellos humildad para que reciban tu palabra con humildad. Para que no debatan contigo, Señor, y con tu palabra, sino que se rindan, que se dobleguen ante ti. Te ruego que nos santifiques por tu santa palabra. Que te glorifiques en la exposición de tu palabra. Que la persona y la obra de Cristo sean resaltadas durante la exposición de tu santa palabra. Y que te adoremos mientras esta es expuesta. Te ruego, Padre, tu Santo Espíritu obre en medio de nosotros en este momento, en este tiempo. Te lo pido en el santo nombre de mi Rey y Salvador Jesucristo. Amén. La gracia de Dios. Es muy difícil, es complicado, creo imposible, poder encontrar una ilustración adecuada para enseñar el concepto de la gracia de Dios. Lo único que realmente nos hace poder entender, contemplar, asimilar, dimensionar la gracia de Dios es la obra de Cristo. Es ver a Cristo en su vida santa, en su obediencia perfecta, en su muerte sacrificial, en sus padecimientos en santidad, en el cumplimiento de la ley,
y en su muerte expiatoria y vicaria por nosotros. No hay, amados hermanos, otra imagen que se asemeje a esa para entender el concepto maravilloso de la gracia. Hoy quiero enseñarles, por la voluntad del Señor, guiarles acerca de lo que es la gracia. Pero para entender lo maravilloso de esta gracia, siempre he considerado que es necesario aprender otros conceptos, para que así entendamos la gracia en la dimensión y la pongamos en el lugar donde debe estar. El primer concepto que tenemos que aprender acerca de Dios es lo que se conoce como la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es otra cosa que el mismo concepto de justicia, que Dios dará a cada quien lo que se merece. Y cuando aprendemos en el concepto de la justicia de Dios, deberíamos de temblar, hermano. Porque lo que nosotros nos merecemos por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, por nuestros pensamientos inmorales, por nuestra corrupción, por nuestros pecados, por nuestros actos pecaminosos, es un castigo eterno. Figurativamente, que Dios nos siente en una silla y nos arranque sin anestesia todas nuestras uñas, una por una. Que nos torture el alma, porque en nuestra humanidad y en nuestra pecaminosidad hemos ofendido muchas veces, miles de veces, millones de veces al Dios santo, al Dios vivo y verdadero, en vicios, en iras, en contiendas, en infidelidades, en inmoralidades, en lujurias, en celos, en orgullo, en soberbia. Entonces, al entender el concepto de la justicia de Dios, es que Dios, de hecho así es, Él no quebranta su justicia, da a cada quien lo que se merece. Pero además de entender el concepto de la justicia de Dios, y bueno, así a grandes rasgos, también es necesario entender el concepto de la misericordia de Dios. Creo que es en Éxodo 34, donde por primera vez aparece esa expresión, que la podemos ver a lo largo de la Biblia. Dios, quien es tardo para la ira y grande en misericordia. Si se fijan, el concepto de misericordia lo están apegando de alguna u otra manera, entrelazando al de la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios, si Él da a cada quien lo que se merece, lo que nosotros nos merecemos, es la ira incontenible de Dios como castigo por nuestras transgresiones. No es otra cosa la que ustedes se merecen. Los amo, pero no puedo decir que son buenos, porque no hay ninguno bueno, dice la Biblia. Todos hemos pecado y somos merecederos de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de que Dios desate toda su furia para castigar el pecado, porque si Dios no lo hiciera, no sería un Dios santo. Mucha gente tiene un concepto de Dios tan errado que cuando uno habla de la justicia de Dios y de la ira de Dios, piensan que uno está hablando de otro Dios.
Y estamos hablando del Dios que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, que odia, aborrece, detesta al que lo ofende. Pero no solo Dios es un Dios justo, también es un Dios misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es una contención que Dios hace de su ira. La misericordia es no darle a alguien lo que se merece, cuando lo que se merece es un castigo. Es parar de alguna manera, contener el castigo de Dios. Ahora, ese pasaje que le cité, esa expresión que le cité, es muy clara. No dice que Dios es un Dios sin ira. Dice que es un Dios tardo para la ira. ¿Por qué es tardo para la ira? Porque es misericordioso. Es grande misericordia. Si no fuese por su misericordia, dice la palabra, ya hubiésemos sido consumidos. Si no fuera por la misericordia de Dios, que Él mismo es el motivo de su misericordia, no somos nosotros, hermano. No es que Dios se compadece por nuestra bondad, por la poquita bondad que tenemos, según algunos. Es su misma santidad y su misma grandeza, lo que Él es, lo que le lleva a ser un Dios misericordioso, que aún entre tantas transgresiones que hemos hecho ante Él, Él contiene su ira, su castigo eterno, por pura misericordia. Y entonces viene otro concepto maravilloso. Porque la misericordia en sí no nos garantiza que no seremos castigados. La misericordia solo contiene su ira. La misericordia solo alarga el momento. Lo que realmente nos otorga la salvación es el concepto de la gracia de Dios. Siguiendo la misma línea de pensamiento a la hora de definirlos. Justicia, darle a cada quien lo que se merece. Misericordia, no darle a la gente lo que se merece cuando lo que se merece es un castigo. Gracia es darle a alguien lo que no se merece, sino darle algo totalmente opuesto. Esa es la gracia de Dios. Su justicia garantiza el castigo. Su misericordia lo retiene. Su gracia lo transforma en un regalo maravilloso para nosotros inmundos pecadores. El versículo que vamos a estudiar hoy, Tito 2:11, habla de la gracia. Tito ya entendía muy bien qué era la gracia. Pablo no se desplaya explicándosela. Pero si nosotros queremos ir por esta epístola y entenderla adecuadamente, es importante que entendamos el concepto de la gracia. Maravillosa gracia. Antes de ir a Tito leíamos, realmente por gracia sois salvos. En medio de la fe. Esto no de vosotros, dice Pablo en Efesios, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por pura gracia, hermano. Es que todos nosotros somos salvos. Y bueno, dice Tito 2:11.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia, ese regalo, esa obra de Dios se ha manifestado, se ha presentado. Por eso no podemos hablar de gracia en Cristo. Porque Cristo es, ahí Pablo está hablando de Cristo. Cristo es la manifestación de la gracia. Cuando Pablo dice la gracia de Dios se ha manifestado, como están hablando entre dos teólogos, Pablo es un gran teólogo, pero Tito también. Tito entiende lo que Pablo le está diciendo. Se ha manifestado en una persona, se ha manifestado en un ser, ha sido visible a todos los hombres en alguien, en Jesucristo. No hay otra manera de poder conocer la gracia si no es por la persona de Jesucristo. Pablo entregó la ley, pero Cristo trajo la gracia. Moisés, no sé si dije otro nombre al inicio, pero Moisés entregó la ley y Cristo entregó la gracia. Dios manifestó, porque la gracia de Dios se ha manifestado a través de Cristo para salvación, ya lo vamos a ver, a todos los hombres. Esa es una noticia maravillosa, hermanos. Porque en la ley yo le pongo a usted los 10 mandamientos y usted es condenado, condenada al infierno por los 10 mandamientos. La ley nos demuestra que somos pecadores, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero la gracia nos perdona los pecados. La ley nos muestra que somos inútiles para agradar a Cristo. Pero la gracia nos capacita para agradar a nuestro Dios. La ley pone un peso de pecado sobre nosotros que no podemos llevar. Pero la gracia nos otorga la rectitud de Cristo para vivir livianos, amados hermanos. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito que la gracia de Dios se ha manifestado, no está hablando nada más ni nada menos que cuando Cristo vino y habitó entre nosotros. No hay nadie más en el que podamos ver la gracia de Dios sino en Cristo. En Abraham no la pueden encontrar. En Moisés tampoco la van a poder encontrar. En Elías tampoco, Eliseo mucho menos. Jeremías tampoco, David tampoco. Juan el Bautista tampoco. En los apóstoles tampoco. En María, la madre de Jesús, tampoco. El único en el que podemos ver la gracia de Dios es en Cristo Jesús. Él se ha manifestado, hermano. Jesucristo vivió una vida sin pecado. A veces lo decimos tan rápido. Pero hermanos, ustedes hoy ya pecaron, se los puedo asegurar. En una mañana. Algunos apenas al abrir los ojos. Posiblemente alguno de ustedes en su pensamiento está pecando en este momento. Pero Dios vivió una vida sin pecado. En su pensamiento no hubo pecado.
En sus intenciones no hubo pecado. En su conducta no hubo pecado. En sus ojos no hubo pecado. En sus gestos no hubo pecado. En sus reacciones no hubo pecado. Toda su vida la vivió en rectitud, en santidad y en obediencia al glorioso evangelio, al mandato de Dios, por la gracia que así que nos fue manifestada en la vida de él, subió a la cruz. Y aquí es donde se entrelazan estos tres conceptos. Si Dios es justo, la gracia no puede contradecir su justicia. Si Dios es realmente justo, debe de castigar todos los pecados, sin excepción. Y en la cruz, mientras él estaba crucificado, hermanos, la ira de Dios, ese Dios que es tardo para la ira de Dios, la furia de Dios, el enojo de Dios fue desatado. Nada le contó. Por eso la gente se queda en el sufrimiento físico de Jesús. No, hermano, eso no fue nada. Eso fueron confites para lo que él sufrió en la cruz cuando el cielo se oscureció de tal manera que Jesucristo sin fuerza gritó, tomó fuerza por lo que le estaba pasando y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira que le tocaba a usted, que me tocaba a mí, estaba siendo desatada. Algunos dicen que por 3 horas sobre la persona de Cristo. Y todos aquellos del Antiguo Testamento que creyeron en la promesa del Mesías prometido y habían puesto su fe en él, todos los pecados de ellos estaban siendo castigados en ese momento. Y todos nosotros, hijos del Nuevo Testamento, que miramos para atrás al Mesías que vino, a la gracia de Dios que fue manifestada en la persona de Cristo y nos arrepentimos y creemos en él, todos nuestros pecados estaban siendo castigados. No dejó ni uno por fuera, ni el de hoy en la mañana, ni el de mañana, porque la expiación de Cristo en este aspecto no tiene límites de tiempo. Dios entonces nunca va a dejar de castigar el pecado. El de los suyos lo castigó en Cristo. Su misericordia siempre estaba conteniendo la ira sobre todos, pero sobre Cristo fue desatada. Y ahí su gracia empezó a ser ofrecida. Miren qué maravilloso. Es por eso, hermano, que siempre les impulsamos: crean en Cristo. La obra que él hizo es una obra maravillosa. Ahora dice un autor, John Murray, quiero leerlo para ir a unos pasajes. Ciertamente, dice, la gracia predomina, pero una gracia que predomina sin justicia no solo no es real, es inconcebible. Nunca nos olvidemos que Cristo pagó por nuestros pecados, que la justicia de Dios se cumple en Cristo. Ahora, un día la misericordia dejará de contener la ira de Dios. El día vendrá
Y todos aquellos que no creen en Cristo y que no gozaron de la gracia de Dios, que no creyeron genuinamente en Cristo como su Rey y Salvador, recibirán el castigo. Porque Dios es perfecto. Solo hay dos lugares donde los pecados son castigados. Uno de ellos fue en la cruz y el otro es en el infierno con el diablo y sus demonios. Aquellos pecados, aquellas personas que sus pecados fueron pagados en la cruz, tienen eterna redención y morarán por siempre con el que pagó por sus pecados. Pero aquellos que sus pecados no fueron pagados en la cruz, no pusieron su fe en Cristo, no hubo arrepentimiento sincero y genuino, les llegará el día del juicio, donde la ira de Dios será desatada. Y créame, usted no quiere ni un segundo recibir la ira de Dios. Créame. Y el problema no es ese. Es que los que estén ahí la van a recibir por siempre. Ahí, en ese lugar, no hay gracia. No hay misericordia. La justicia de Dios prevalece. Entonces, en este pasaje dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Este mensaje no es para condenación. El mensaje de Cristo es para salvación. Se condenan aquellos que no creen en Cristo, porque rechazan el glorioso mensaje de salvación que es otorgado por Cristo. Pero el mensaje que estamos predicando no es para condenación, es para salvación. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero para el que está en Cristo no hay condenación por la gracia, la maravillosa gracia de Dios, que es para salvación, hermano. Ahora, y aquí viene una cosa maravillosa y para algunos confusa: a todos los hombres. Aquí no está hablando de lo que algunos llaman el universalismo, de que entonces todos son salvos. Ya en muchas ocasiones les he explicado. Cuando la Biblia dice todos, hay que entender que es todos. Un ejemplo, tal vez no es el mejor, es como cuando ustedes dicen, aquí estamos todos, pero se está refiriendo a un grupo cerrado, ¿verdad? No a todos los 7.8 mil millones de personas, ¿verdad? ¿Verdad que no? O tal vez usted está en el estadio y quedó ir con sus amigos y no llegaron sus amigos. Hoy no vino nadie, pero el estadio está lleno. No es que lo que usted dice está malo, es que también la Biblia así es. Pero en este aspecto, lo que la Biblia está diciendo es que esa gracia no hace ninguna excepción. Esto es maravilloso. Pastor, y los mareros que tienen las gotas de sangre de todos los que han matado y son decenas, para ellos hay gracia. Creen en Cristo y se arrepienten. Pastor, y para las prostitutas que han entregado su dignidad
a uno y a otro hombre. Y no solo eso, además lo han hecho por dinero. Han hecho de algo tan maravilloso, algo tan nefasto. Se arrepienten y creen en Cristo. Hay gracia para ella. Pastor, y para los homosexuales, hombres que se han echado con hombres, o mujeres que se han echado con mujeres, para todos. Si se arrepienten y creen en Cristo, hay gracia. Para todos. Pero, y esas mujeres que han ido a una clínica a abortar una y otra vez, ¿habrá perdón para ellas? Y hay perdón, hermano, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, a todas las etnias, a todas las naciones. Para usted y para mí. No importa el grado de su inmoralidad, de su pecaminosidad, de sus pecados. La gracia transforma al más vil de los pecadores en una oveja en santificación para el Señor. A un asesino en serie, Dios lo puede salvar. Aunque a la sociedad no le guste. Y a mi enemigo, Dios lo puede salvar, hermano. Así que no tenga tantas enemistades porque pueden ser vecinos en el cielo. No guarde rencores. Pídele a Dios que se los quite porque allá pueden ser vecinos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, a los ricos y a los pobres, a los multimillonarios como Elon Musk, como el que ustedes van a ver ahí hoy, posiblemente en la calle, sin un centavo de lempira y sin ninguna posibilidad financiera de adquirir alimentos para esta noche. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Dios los junta en un lugar. A todos estos redimidos. ¿Saben en qué lugar los junta? En esta tierra. En la iglesia, hermano. Aquí es donde venimos todos nosotros, pecadores, por la preciosa sangre de Cristo. Segunda de Corintios 8:9 dice. Vaya conmigo, por favor. Esto es algo maravilloso, hermano. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, claro, el único que puede dar esa gracia. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El concepto de la gracia de Dios no solo es que Dios nos da lo que no nos merecemos, sino que Dios recibió en la persona de Cristo el castigo que nos merecíamos. Siendo rico se hizo pobre, siendo santo se hizo pecado, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Para que nosotros, pecadores, en el pago del pecado de Cristo recibiéramos las riquezas de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Qué pasaje más maravilloso. Ahora, sin la justificación no hay gracia, hermano. No puede haber gracia sin justificación, porque entonces
el concepto no estaría completo. El mismo John Murray dice, es por la obra de la gracia de Dios que nosotros, que somos capacitados para volvernos de la enemistad contra Dios a la fe, al arrepentimiento y al amor. ¿Pero cómo? A través de algo que se llama la justificación. ¿Y dónde está eso, pastor? Vayan por favor conmigo a Romanos 5:1. Y 2. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, hermano. No hay otro medio de salvación. No hay otra, las religiones no salvan y no hay otra creencia, ya no hay otro credo que salve, solo Cristo. Solo Cristo y solo por gracia. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo me imagino que ya habrán detectado que uno de los conceptos que más me gustan de la doctrina de salvación es la justificación y la expiación. Pero la justificación es algo maravilloso, porque no basta solo con que Cristo haya padecido por nosotros. No basta solo con que nos haya declarado inocentes. No basta solo con que nos perdonó de nuestros pecados. Eso no nos da entrada al cielo. O sea, hay algo más que falta. Y la justificación se explica así. No solo es que Dios nos declara inocentes por el sacrificio de Cristo, sino que Cristo nos otorga su santidad para que podamos morar con Él. Miren qué maravilloso, hermano. Es algo maravilloso. No solo es que pagó por nuestros pecados, nos dio su santidad. Posicionalmente nosotros somos santos por la persona de Cristo. Y actualmente estamos siendo santificados por la persona de Cristo. Y un día seremos glorificados por la persona de Cristo. Una de mis tesis es que cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, no solo lo dijo por la justificación, lo dijo por la santificación, que lo dijo por la glorificación. Está hecho. Está hecho, hermano. Por eso es que la iglesia debe de poner a Dios en el lugar donde Él debe estar, en su corazón. Porque fue un sacrificio que no se reservó nada. Es inconcebible cómo a veces los creyentes se reservan tanto con Cristo. Siempre en Romanos capítulo 5, versículo 20. Porque usted dirá, pero yo soy un vil pecador, que el pastor no sabe la escoria de lo que yo soy. Posiblemente no lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Pero dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero recuerden que Dios manifestó su gracia para salvación a todos los hombres. Dice, porque por la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Hay alguien aquí entre nosotros que abunde el pecado en su vida? Vaya a la cruz de la gracia. Vaya a la persona de la gracia. Arrepiéntase, por favor, de su vida pecaminosa. Y ahí sobreabunda la gracia
que le otorga eterna salvación. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, porque miren, hermanos, cuando la persona está sumergida en el pecado, su voluntad queda nula. Quiere hacer algo bueno, pero siempre hace lo malo. Quiere dejar de emborracharse, pero se sigue emborrachando. Quiere ser un hombre fiel, pero sigue siendo infiel. Quiere ser una mujer pura, pero sigue siendo promiscua. Quiere ser honesto, pero sigue siendo ladrón. Quiere dejar de asesinar, pero sigue asesinando. Quiere ser un político honesto, pero es un político corrupto. Porque la voluntad queda, hermanos, destruida. Por eso Efesios 2:1, el pasaje que leemos, estando muertos. Nuestra voluntad para buscar a Dios está muerta. Estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. Juntamente con Cristo. La gracia da vida. La ley nos mata. El pecado nos mata. Nuestra alma queda sucia, putrefacta, peor cada vez. Pero la gracia nos da vida. Esa es la gracia que Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Miren qué versículo este, hermanos. Qué cosa más preciosa. Quiero adaptar a todos algo que escribí en mi diario, que no lo llevaba, pero me están estimulando a llevar un diario. Y no hago todos los días, no todos los días escribo, solo que se llama diario. Y lo quiero adaptar a todos nosotros. Somos personas amadas por Cristo, si somos salvos. No por buenos, no porque nosotros lo amemos a Él, no porque seamos llamativos ante Dios por bonachones o talentosos. En fin, no nos ama por nuestros méritos. Dios no lo ama porque usted sea bueno o sea buena, porque tenga mérito. De hecho, en todo caso, lo que tenemos son muchos deméritos para ser amados por Dios. Y se puede encontrar en nosotros infinitos méritos para ser odiados y castigados por Dios con toda su ira. Pero en la maravillosa persona de Cristo Jesús y por su gloriosa obra expiatoria en la cruz, donde murió por mí, donde murió por nosotros, por eso es que somos afortunados y gozamos del amor pleno de Dios. La única razón por la que usted es salvo, si lo es porque Dios ha manifestado su gracia para salvación a todos los hombres en la persona de Jesucristo. Qué maravilloso es el evangelio, hermano. Eso es lo que nosotros creemos. Y es posible que entre nosotros, en esta mañana, haya alguien que está muerto, muerta en delitos y pecados, en mentiras, en inmoralidades, en vicios, en iras, en contiendas. Y solo hay una esperanza para su alma, sépalo, creer en Cristo. Arrepentirse de corazón y la gracia le va a transformar indiscutiblemente.
arrepiéntase hoy. Porque hoy la gracia le ha sido anunciada. Arrepiéntase de su pecado de una vez y para siempre, porque va a poner su fe en el sacrificio que pagó una sola vez y para siempre por todos los pecados. Deje de vivir en engaño, en mentira, en inmoralidad, en pecaminosidad y viva en la gracia de Dios. Si hay alguien entre nosotros y el Espíritu Santo le está llamando al arrepentimiento, en nombre de Cristo, como embajador de Cristo y como ministro de Cristo, si Dios le concede arrepentimiento, arrepiéntase hoy. Vaya a la cruz, por favor. Yo no puedo creer por ustedes. Pero créanmelo, si pudiera lo haría, porque les amo. Y por el amor que les tengo, les suplico, arrepiéntanse de sus pecados. Pongan su fe en la gracia de Dios que fue manifestada en la persona de Cristo. Vamos a las aguas bautismales, haciendo público su arrepentimiento y su fe en Él. Abrace la gracia, no la rechace. La gracia no ocupa que usted tenga un ápice de bondad ni de piedad. La gracia no, Dios, el Dios de la gracia, Cristo mismo, no necesita que usted sea bueno, porque entonces nunca podría ir ante Él. Abundante en pecado puede llegar a los pies de la gracia. Y ahí va a sobreabundar el amor de Dios en la gracia de Cristo. Arrepiéntase, por favor. Y hágamelo saber. No sé, póngase de pie, levante su mano, hable conmigo, porque le vamos a acompañar para ir a las aguas bautismales. No quisiera decirle pasen adelante porque no me gustan las decisiones emocionales, sino las convicciones permanentes. Y estas solo se ven a lo largo del tiempo. Pero si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, no se va a negar a ir a las aguas bautismales. Así que yo le digo, arrepiéntase y bautícese. Ahora quiero hablar con la iglesia, los creyentes que están aquí, que en mi entender son la mayoría. Tenemos un mensaje maravilloso que darle a esta ciudad. El mensaje del evangelio. Y lo vamos a entregar por todos los medios posibles para que Cristo y solo Cristo sea exaltado. Pero por favor, iglesia, ustedes no son contenedores de la gracia. Ustedes no son pilas de reserva de la gracia. No son postas o represas de la gracia. Son canales para que la gracia corra y llegue a los que están cerca de ustedes. No pueden cerrar su boca ante muchos que están muertos en sus delitos y pecados, día a día conviviendo con ustedes. Hay un mensaje que tienen que enseñárselo, que tienen que entregárselo. Háblenle de Cristo. Que Cristo salve en cualquier lado. Pero nosotros hasta ahora tenemos la seguridad que aquí exponemos la palabra. Tráiganlo aquí para que escuchen el evangelio. Algo maravilloso de este pasaje. Lo pude haber dicho al inicio, pero lo tengo para el final. Tito, en el capítulo 1,
habla de lo riguroso que es el perfil de un pastor. No hay pastor a quien no se le dilaten las pupilas al leer esto. Nuestra exigencia es grande. Pero en el capítulo 2 hace algo para ustedes. Ya lo vimos. Para los ancianos, adultos de tercera edad, para las mujeres ancianas, para las mujeres jóvenes, para los jóvenes, para los siervos. Lo maravilloso de esta epístola es que después de todas exigencias, tanto para el pastor como para la iglesia, nos dice, no se les olvide. En otras palabras, ahí está la gracia. Está la maravillosa gracia de Dios para nosotros. Y este pasaje que hemos leído hoy, si Tito, como todos los libros, son un cofre bellísimo, un tesoro, esta porción con otra que hay en capítulo 3 son las joyas más lindas de esta epístola. Por favor, lean Tito. Y vamos a cerrar, perdón por el tiempo, leyendo nuevamente Tito 2 del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito Dios, gracias por tu palabra, por tu salvación tan grande, por la persona de Jesucristo, por Jesucristo mismo, porque nos salvaste por pura gracia. Por tu gracia, a no vivir sobria, justa y piadosamente como es digno de los redimidos, Señor. Santifica tu iglesia con estas palabras. Santifica tu iglesia con tu palabra y glorifícate. A ti la gloria siempre por los siglos eternos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Podemos continuar, hermano Danilo.